Bueno, buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica 2. Espero que estén bien, sus familias y ustedes. Vamos a iniciarnos donde nos quedamos ayer. Eh, bueno, vamos a... Ahí se acuerdan que el sábado tenemos la cita con la segunda parte de estudiantes, ¿verdad? Los que no puedan llegar, pues ya saben que me mandan su excusa con tiempo, por favor, jóvenes, para evitar que ya no los invite a este tipo de reuniones, ¿no, jóvenes? Porque esto es una cosa mía extraordinaria, así que por lo menos que me informen, ¿verdad? Que no pueden llegar, porque no es obligatorio. Bueno, entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Entonces, lo último que habíamos visto es los alquenos que me formaban usando permanganato de un medio ácido, que es un agente oxidante fuerte, me rompe el enlace pi y el enlace sigma. Entonces, en el caso de los ácidos carboxílicos, que son supuestamente los insaturados que sirven para la alimentación también, jóvenes, ¿se acuerdan ustedes? Que se recomienda que tenemos que consumir este tipo de ácidos carboxílicos que son insaturados, que vienen de los aceites, ¿verdad? Entonces, acá vamos a obtener un ácido carboxílico de un lado y un ácido dicarboxílico del otro lado. Bueno, ahora la hidrólisis de nitrilos, que fue el último que vimos, comenzamos con un halogenuro de alquilo, le agregamos cianuro por una sustitución nucleofílica SN2, sustituimos al halógeno y luego por una hidrólisis ácida en medio con calor, jóvenes, porque esta hidrólisis no es sencilla, ¿verdad? Esa la vamos a ver en la otra unidad. Entonces se va a formar el ácido carboxílico y va a formarse también amoníaco. Esta reacción la vamos a ver más detallada en la otra unidad. Bueno, también podemos sintetizar un ácido a partir de Grignard. Entonces, acá tengo mi reactivo de Grignard que lo sintetizo a partir del halogenuro más magnesio en medio alcalino, perdón, en medio etéreo sin agua. Entonces, acá yo ya tengo en eso medio anhidro, tengo mi preparado mi reactivo de Grignard y le agrego CO2 porque el CO2 es gaseoso. Entonces yo agrego una manguera dentro de mi reactivo para que barbotee, o sea que estamos agregando CO2. Y lo que pasa es de que se forma la sal de magnesio. Luego, cuando la segunda parte hidroliza un medio ácido, obtengo el ácido carboxílico. Se dan cuenta que ahí aumentó en un carbono la cadena carbonada. Eso es importante siempre. En una reacción, pues puede haber tres casos. Que quede igual la cadena carbonada, que aumente o que disminuya. Entonces eso es importante para ver si mi compuesto cambia o no cambia. Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que sí aumenta en un carbono. ¿Alguna duda, chicos? No se le va a olvidar grabar la clase. ¿Ya estoy grabando, profesor? Sí, ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Gracias, muy amable. Es que ahora estoy teniendo un poco más de cuidado con eso. Además, para evitarme los clavos que ya pasaron, ¿no? Bueno, entonces, fíjense pues. Aquí estoy trabajando en una industria que me sintetiza este ácido fenilacético que me va a servir para algún proceso. Y yo puedo tener dos síntesis, utilizando el cianuro, luego a partir del bromuro, sustitución nucleofílica, de ahí hidrólisis en condiciones de alto calor y obtengo el fenilacético.
Bueno, pero también puedo utilizar la otra síntesis. Puedo utilizar magnesio éter-anhidro, formo mi reactivo de Grignard y luego le agrego CO2 gaseoso seco y por último hidrolizo y obtengo lo mismo. Entonces muchas veces esas cuestiones las van a encontrar en la industria. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál será la más adecuada? Porque eso es lo que ustedes como ingenieros químicos o ingenieros en alimentos se les va a preguntar de parte del jefe de lo que es producción, porque ustedes normalmente van a estar encargados de la producción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos le sugerirían al gerente de planta? A ver, ¿cuál sería y por qué escogerían una? A ver quién se le ocurre, jóvenes. Y eso es lo que tienen que pensar, pues esto no solamente es hacer una reacción, lo que también es ver la aplicación y ver su problemática. Porque, miren, pues la problemática que tengo que ver yo para decidirme por una es, primero, el costo, ¿va? Segundo, los riesgos de los reactivos. Tercero, el riesgo ambiental. Y entonces, eso es lo que tengo yo que analizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será o cuál piensan ustedes que sería la más adecuada? Entonces, por supuesto, usted tendría que averiguar todas las características de los reactivos, todo el equipo que necesitan para cada una de esas, y luego de eso van a tener que tomar una decisión. Pero aquí estamos hablando solamente del aspecto químico, no del aspecto de equipo, ¿verdad? A ver quién se le ocurre, a ver quién me dice, quién se dice, bueno, ¿será que utilizaría cianuro o utilizaría la Grignard? A ver, Quizás la Grignard, ¿por qué? porque según yo el nitrilo es tóxico, entonces no usaría la de arriba y también usaría la de abajo. Bueno, está bien, María Elisa. A ver quién otro tiene otra idea. Yo pensaría que sería la reacción con cianuro, porque si no estoy mal, el cianuro es más barato que conseguir mercurio. No, magnesio, no mercurio. Magnesio, perdón. Ok. Bueno, estamos bien. A ver quién otro se anima a decir algo. Hay una por cada una. Entonces yo les diría, solo como chivo, la de abajo, el equipamiento es más complejo, la de abajo. O sea que es más cara la reacción de abajo que la de arriba, en costo. Que es algo lo que estaba diciendo Miguel Ángel, ¿verdad? Bueno, entonces a ver quién otro opina, ya tenemos dos. Eso es lo que se les va a decir el gerente de Panta. Mira, ingeniera Jocelyn, ¿qué piensa usted? Mira, ingeniero Jason, ¿qué piensa usted? Mire, ingeniera María Fernanda, mire, ingeniero Luis David, mire, ingeniero Stuart. Bueno, a ver, no hay otra. A ver, entonces, mójense. A ver quién se moja en la de cianuro. Levanten la mano. Levanten la mano quién se tiraría por la de cianuro. Dos. Bueno, a ver, levanten la mano quién se tiraría por la de Grignard. Bueno, entonces ganó Grignard. Bueno, lo que explicó María Elisa, eso lo vimos el semestre pasado, ¿verdad, María Elisa, o no? Sí, Bueno, si tiene buena memoria, se acuerda de lo que discutimos. Bueno, entonces fíjese pues, a pesar de que el costo es más grande la de abajo, se dan cuenta que por eso no siempre es costo. Se escoge la de abajo. Fíjese pues, entonces yo debo de analizar. El problema aquí es de que voy a tener condiciones anhídridas, que eso se necesita dinero para tenerlo. Entonces, y los equipamientos también son más caros. Con el cianuro, la de arriba es más simple y supuestamente es más directa y es más barata.
Pero ¿qué pasa? Como decía Madelis, el cianuro es venenoso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Primero, si hay un escape de cianuro, puede matar a todos los operarios. ¿Y eso cuál sería el costo para la empresa, jóvenes? Sería más grande que utilizar el segundo reactivo. Pues sería no solo más grande, sino que probablemente desaparece la empresa al tener que indemnizar a todos esos muertos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Porque ya matar a personas dentro de una empresa, eso es muy serio. Bueno, y la otra cosa es de que el cianuro también, como es tóxico para los animales, ¿qué piensan ustedes que es tóxico para, digamos, si ustedes el medio ambiente? ¿Será tóxico o no? Sí. Es tóxico también para el medio ambiente. Entonces, tienen problemas en los trabajadores de la empresa y tienen problemas con el desecho de los productos que se generen. Entonces resulta que para la empresa, a pesar de que sea más barato, porque algún economista dice, bueno, agarremos la de arriba. Pero ustedes, como tienen la experiencia de poder investigar, resulta que el cianuro es muy venenoso, pues eso con una poca cantidad y se muere un montón de gente. Entonces, definitivamente tendríamos que implementar la de abajo o buscar otra opción. ¿Qué les parece? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando estén trabajando en las empresas. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver las reacciones de los ácidos carboxílicos. Vamos a ver los centros de reacción de los ácidos carboxílicos. Se dan cuenta aquí que el ácido carboxílico tiene 3 centros de reacción, igual que tiene el aldehído, ¿verdad? Entonces, acá, el primer centro de reacción sería el hidrógeno-oxígeno. Eso es lo que le da las características principales al compuesto, que sería la acidez. El segundo sería el carbonilo, que van ustedes a tener adiciones al carbonilo, por supuesto adiciones nucleofílicas, porque van a entrar al carbono positivo. Luego tendrían también hidrógeno del carbono alfa, extracciones o sustituciones. Entonces, estas son las 3 reacciones que pueden tener. Vamos a ver la primera, la acidez. Vamos a comparar la acidez de los alcoholes y la acidez del ácido carboxílico. Entonces, nosotros tenemos aquí el alcohol, que funciona en este caso como ácido y me forma un alcoxio. Y acá tenemos el ácido carboxílico, me extrae el agua, el hidrógeno, me forma el carboxilato y me forma el hidrógeno. Se da cuenta que nosotros como químicos ya sabemos que no es H más en agua, no es el H más el que es el medio ácido, no, que es el hidrógeno. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos protonando el agua y por eso el medio ácido lo forma el hidrógeno, no el H más. Por supuesto el hidrógeno me da un H más, pero eso es aparte. Pero lo que se forma cuando ustedes disuelven algo y le da un pH ácido es el hidrógeno. Eso lo debemos de tener claro nosotros como especialistas en química, jóvenes. Bueno, nosotros simplistamente ponemos un H más, pero ya cuando estamos hablando en medio acuoso, pues sería hidrógeno. Bueno, entonces, fíjense pues, ¿cuál de los dos, a ver Andrés Daniel, cuál de los dos sería más ácido? ¿El alcohol o el ácido? Dado estas reacciones que están acá, ¿cómo usted me puede justificar su respuesta? A ver Andrés. Estaríamos hablando del producto final, ¿no? Sí, o sea, usted compara las reacciones que están ahí y me dice cuál sería de estos dos más ácido, el alcohol o el ácido carboxílico. El alcohol. ¿El alcohol por qué? Porque el carboxilato está estabilizado y tiene resonancia. ¿Y entonces qué? Sería menos ácido. Pues yo creo que ahí tiene al contrario los... Al revés, sí era más ácido. Bueno, entonces fíjese pues,
El alcohóxido es menos estable que el carboxilato. El carboxilato tiene resonancia, por lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Cuál reacción se va a dar más rápido? La que dé compuestos más estables. Entonces, ¿qué quiere decir? El carboxilato me da compuestos más estables debido a la resonancia, quiere decir que el ácido carboxílico es el más ácido. ¿Está claro ahora, Andrés, entonces? Sí, está claro, sí, mejor. Bueno, entonces, ojo, y eso es lo que se les pregunta en los exámenes, jóvenes, porque ustedes, acuérdense que a ustedes no se les hacen preguntas directas. Las preguntas directas se les hacen en las comprobaciones. Entonces, miren pues, jóvenes, por eso, miren, el nivel de química que ustedes están recibiendo es un nivel alto o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo. Entonces, quiere decir de que ustedes van más allá de las fórmulas. Ustedes están viendo estructuras de resonancia, están viendo flechas de reacción, y eso ya es un análisis muchísimo más específico que cualquiera, ¿verdad? Y eso es lo que se les exige a ustedes como ingenieros químicos e ingenieros de alimentos. Imagínense a mí como químico, esto pues, esto todavía me exigen más o no. Bueno, entonces, fíjense pues, miremos ahora analizando el diagrama de energía. A ver, Esmeralda, ¿qué me interpreta usted del análisis de este diagrama de energía? ¿Quién es el más estable y por qué? Ya con esta gráfica. A ver, Esmeralda, pues. Bueno, a ver, Cintia, ¿qué dice usted? Primero es una reacción endotérmica, porque los productos tienen mayor energía que los reactivos. Ok, perfecto. A ver, ¿qué otra cosa me interpreta? Los productos son menos estables que los reactivos. Sí, también. A ver. Es una reacción no espontánea. Ajá. Y ¿Y cómo me justifica usted que el ácido es más reactivo que el alcohol? Que eso es lo fundamental de este diagrama, Cintia. A ver. por la resonancia, Bueno, ¿y qué da la resonancia? más estabilidad. Bueno, ¿y cómo se manifiesta ahí en el diagrama? ¿Quién es más estable? ¿El RO, o sea, el alcohóxido, o el carboxilato? Según la gráfica. El alcohóxido. El alcohóxido. Si el alcohóxido está más alto, eso significa que es más estable. No, es menos estable. Bueno, entonces, esta diferencia de estabilidad la da la resonancia. Entonces eso quiere decir de que este es más ácido. Porque el compuesto que yo estoy obteniendo es un compuesto más estable que el alcohóxido. Entonces ahí es donde debo interpretar yo lo que es la gráfica. Se da cuenta, Cintia, que usted tenía bien los conceptos, pero lo más importante era interpretar precisamente eso que le estaba preguntando, porque eso es lo que estamos viendo acá. ¿Está claro, Cintia? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces eso es lo que ustedes tienen que estar en capacidad de interpretar, ya sea para entendimiento propio o para explicarle a los demás. Bueno, vamos a ver el equilibrio y comparaciones de grado de acidez. Entonces aquí tenemos el ácido acético, el ácido carboxílico, tengo el agua, se me forma el carboxilato, el hidronio, acá tengo la constante de acidez que sería productos partidos reactivos, se dan cuenta que no pongo el agua porque como es disolvente, y el pKa sería igual al logaritmo de Ka, que eso es de química general y análisis químico. Ahora aquí puedo ver ya los datos. Acá tengo el etanol, tengo el ácido acético y tengo el ácido clorhídrico. Entonces miren acá, ¿quién es más ácido? A ver, Dayan, entre el alcohol y el ácido acético, ¿quién es más ácido? Es el ácido acético, El ácido acético, ¿por qué? porque tiene 4.75 y el
alcohol 16. Ok, quiere decir de que el alcohol es menos ácido que el agua porque ni siquiera llega a 14 y el ácido pues tiene menor que 7, entonces quiere decir de que está acidificando. Ahora, este valor de menos 7 significa porque el ácido clorhídrico es muy concentrado. El pKa o el pH se utiliza para concentraciones diluidas, no funciona para ácidos fuertes, concentrados. Bueno, ¿está claro, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el efecto de sustituyente en la acidez. Entonces, miren pues, sabemos que la carga negativa del carboxilato es negativa. Entonces, si yo tengo un grupo atractor de electrones, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye la carga del carboxilato, Dina? Si yo tengo un grupo atractor de electrones, ¿aumenta o disminuye la carga negativa? ¿Aumenta? Sí. Fíjese pues, ¿qué carga tiene? ¿Negativa o positiva? ¿Negativa? Bueno, y si tiene un grupo atractor de electrones, ¿qué quiere decir? ¿Va a quitar electrones o va a dar electrones? Va a quitar electrones. Bueno, y entonces, ¿cómo va a aumentar la carga negativa entonces? Perdón, aumenta la positiva. No aumenta la positiva porque ahí no hay positiva. ¿Qué es lo que hace? A ver, Dulce, ¿qué es lo que hace? ¿Aumenta o disminuye la carga? ¿Disminuye la carga qué? La negativa. La negativa, no puede hablar Dina de positiva si no hay positiva ahí. Entonces lo que está haciendo el grupo atractor es de que está disminuyendo la carga negativa. Al disminuir la carga negativa, ¿qué es lo que está pasando? A ver, Emily, ¿está estabilizando o está desestabilizando? Al momento en el cual se disminuye, se estabiliza el carboxilato. Bueno, entonces quiere decir de que, fíjese pues, como estabiliza la carga, porque esa carga va a estar compartido por el grupo atractor de electrones, entonces la estabiliza. Y entonces, al estabilizarla, lo que va a provocar es de que aumente la acidez. ¿Verdad? Entonces, todo grupo atractor de electrones va a aumentar su acidez porque estabiliza el carboxilato. Bueno, a ver, Jairín, el grupo donador de electrones, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye la carga negativa? Aumenta la carga. Entonces, ¿estabiliza la carga negativa o la desestabiliza? La desestabiliza. Porque estoy aumentando la carga, ¿verdad? Y entonces, ¿aumento la acidez o la disminuyo? La disminuyo porque estoy desestabilizando el carboxilato. Bueno, entonces eso es lo importante que yo debo entender. Bueno, ahora, grupos atractores y donadores pueden ser debido a ¿qué? Efecto inductivo y efecto de resonancia. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver efecto inductivo. Entonces, a ver, Jocelyn, ¿cuál en la imagen que acabo de poner, cuál es el más ácido? El último que tiene los... ¿El que tiene qué? No, los cloros. El que tiene los 3 cloros, ¿ok? Se dan cuenta que aquí tiene un pKa de 0.64 y este, que sería el menos, que solo tiene hidrógeno, se dan cuenta, con cada cloro que voy adicionando, voy bajando la acidez. ¿Y por qué es eso, Lilian? Porque el cloro da un efecto inductivo al carbono. Bueno, pero el cloro, ¿qué está dando? ¿Está quitando o está dando carga? Eso es lo más importante. ¿El cloro da carga o quita? Lilian. ¿Da carga? Da carga. ¿Está de acuerdo Luis David Medrano que el cloro da carga? Si no estoy mal, quita. Quita, porque es más electronegativo. Bueno, al quitar Lilian, ¿qué va a estar haciendo? ¿Va a estar estabilizando el carboxilato o lo va a estar desestabilizando? Lo desestabiliza. No,
¿Qué dijimos? Los grupos atractores, ¿estabilizan o desestabilizan, Michelle? Lo acabamos de ver. Estabilizan, pero... Bueno, entonces, quiere decir que con cada cloro que yo voy agregando, va a haber otro atractor. Y por eso, el que tiene 3 es el más ácido. Porque el que tiene 3 quiere decir que tiene 3 atractores. Y por eso, estabiliza más al carboxilato y lo hace más ácido, jóvenes. Es que eso es lo que tenemos que entender para poder resolver problemas de acidez. Bueno, miremos ahora. ¿Se acuerdan ustedes que la acidez, que el efecto inductivo tiene 3 pasos? Puede ser por cantidad, puede ser por distancia y puede ser por calidad. Ahora miremos por distancia. A ver, María Fernanda, ¿por qué? Primero voy a preguntar, ¿cuál de estos 3 sustituidos con cloro es el más ácido? María Fernanda. El primero. El primero, bueno. ¿En qué posición está el cloro? Alfa. Ok, ¿y el segundo en qué posición está? Beta. ¿Y el tercero? Gamma. ¿Y por qué el de gamma es el que aumenta menos la acidez? Porque está más lejos. Ok, entonces el efecto inductivo se ve afectado por la distancia. En el caso de la posición alfa es la más cercana al ácido carboxílico, de ahí seguiría la beta y por último la gamma. Y si tuviéramos delta y conforme se va creciendo la distancia, pues va disminuyendo el efecto. Y va a llegar un momento en que este cloro, si está en posición ya sería iota, ya no afecte y les dé el mismo pH que el ácido butanoico. Bueno, entonces, ¿está claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Entonces, yo lo que tengo que tener claro, por favor, Lilian, es que si es atractor o no, ¿verdad? Si no, pues ahí, si no tengo claro eso, de ahí ya no puedo tener buenos resultados, ¿verdad, Lilian? Sí, licenciado. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con respecto a la distancia? Bueno, aquí es el efecto de lo que es la distancia, jóvenes. Entonces miremos acá, vamos a ver la cantidad, aunque ya lo vimos, ¿verdad? Fíjense pues, acá tengo el ácido acético, trifluoroacético, miren, es el más ácido de todos los que tengo acá. De ahí tengo el mono, se dan cuenta que solamente tengo un flúor, me sale 259. Bueno, miremos aquí, disculpen. Tengo el flúor, tengo el cloro, tengo el bromo y tengo el yodo. ¿Cuál de estos sería el más ácido? A ver. ¿Dónde está? Que no me bajo esto, ¿qué? A ver, María Elisa, de un flúor, cloro, bromo, ¿cuál sería? Y yodo, ¿cuál sería el más ácido? ¿Y por qué? El de flúor. ¿Por qué? Porque es más electronegativo, creo. ¿Y cuál sería? No cree, debe saber. A ver, ahora, ¿cuál sería el más bajo de todos esos 4? El de yodo. ¿Y por qué? Porque es el que es menos electronegativo. Bueno, entonces eso es lo que tiene que estar seguro. Yo no tengo que saber el valor, pero si yo voy y me recuerdo cómo está la tabla periódica, primero va flúor, de ahí cloro, de ahí bromo, de ahí yodo. Entonces, como es un mismo grupo, yo sé que en este caso el que está hasta arriba, que es el flúor, sería más electronegativo, de ahí sigue el cloro, de ahí sigue el bromo y por último el yodo. Eso es lo que tengo yo que tener mentalmente en mi cabeza. Por supuesto, yo que soy químico y eso lo vengo viviendo de hace un montón de años, yo ya me lo sé, pues, no me sé el dato, pues, pero sí yo sé la tendencia. Bueno, ahora miremos, fíjense pues, acá este que tiene 3 flúors, ¿verdad? Va a ser el más... De ahí, ¿quién seguiría? ¿El que tiene 3 cloros, el que tiene 3 bromos o el que tiene 3 yodos? ¿Quién seguiría en acidez, piensa
A ver, Marlon, ¿quién seguiría después en acidez? El flúor va a ser el más ácido. De ahí, ¿cuál seguiría del flúor? 3 flúoros. El de 3 cloros. El de 3 cloros, porque el cloro es el que sigue en electronegatividad al flúor, ¿ok? De ahí seguiría 3 bromos y por último 3 yodos. Y van a ser menos ácidos que el flúor. Bueno, entonces, ahí podemos ver calidad cuando vimos los diferentes halógenos y cantidad cuando miramos la cantidad de un mismo halógeno. No sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, vamos a ver el efecto de resonancia. Entonces, a ver Mayra, ¿quién sería de esos 3 el más ácido? El ácido pentanitrobenzoico. Penta, no, ese es P. Es para, no tiene nada que ver con ¿ok? Perdón. Bueno, entonces el para-nitrobenzoico es el más ácido y el metóxido benzoico es el menos. Se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que está pasando? Se dan cuenta que el nitro está en posición para y me está atrayendo carga. Por resonancia, la resonancia de carga positiva se va a resonar en este carbono y va a atraer carga. Entonces por eso me lo va a hacer más ácido. En cambio acá el metóxido es un activante medio, o sea que va a dar electrones. Entonces acá va a estar donando aquí va a haber una carga negativa, por lo cual va a bajar el pH. Y cuando es H, que sería el estándar, pues tiene el pH del ácido benzoico. Bueno, entonces, fíjense pues, jóvenes, por supuesto, para que se dé este efecto de resonancia tiene que estar en posición para o en posición orto. ¿Cuál es el problema de la posición orto? Pues si yo tengo en la posición orto, tengo el nitro, también va a haber interacción entre este grupo y el nitro. Y por eso puede ser de que el efecto pueda cambiar algo. Porque al haber interacción entre grupos, pues ya no es neto o ya no es simple el efecto. Entonces por eso en los libros normalmente les ponen la posición para, pero no les explican por qué no ponen la posición orto. Entonces, fíjense pues, acá en el libro lo que les dicen es posición para. Y ustedes acá, los resultados son resultados del libro, o sea, son resultados teóricos excelentes. Miren, pues acá tienen el OH, el pH del ácido benzoico sin ningún sustituyente es 4.19. Acá con OH disminuyó, con un metóxido disminuyó, con metilo disminuyó, porque todos son activantes. Entonces aquí dice usted, perfecto, lo que me dice el licenciado es 100% cierto, ¿verdad? Bueno, y ahora vienen todos los atractores que me van a aumentar el pH. Tenemos los halógenos, se dan cuenta que me aumentan el pH, me bajan el pH por supuesto, el aldehído igual, el cianuro y el nitro es el que más me baja el pH. Bueno, perfecto, miren, eso lo que me dice el licenciado es puro cierto, pero yo no sé si les puse eso, pero bueno, se los puse. Pero si ustedes solo por casualidad buscan en un libro las posiciones, pero ahora el Y en posición orto, ya no les sale esto perfecto, jóvenes. Como curiosidad lo pueden buscar en los libros y van a ver que ya cuando está en Y no es perfecto. ¿Por qué? Porque hay interacción entre este grupo y el ácido carboxílico. Y eso afecta lo que son las propiedades ácido-base, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como científicos siempre debemos estar entendiendo los procesos, no solamente aprendiéndomelo de memoria. Porque fíjense, jóvenes, que nosotros como científicos aprendemos con lo que no es normal, aparentemente. Porque ahí tenemos que usar nuestro razonamiento para poder entender qué es lo que está pasando. Miren, y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre claro.
nosotros como profesionales somos entes pensantes, por lo cual y que tenemos desarrollado el pensamiento crítico, y por eso nosotros podemos buscar soluciones en donde cualquier persona no puede ver nada. Y eso es el plus que tenemos nosotros como profesionales, y por eso nos pagan, que desgraciadamente ahora ya no pagan como pagaban antes, ahora pagan peor que antes, jóvenes. Ustedes están amolados ahorita, a ver cómo les va a tocar cuando se gradúen, ¿va, jóvenes? Bueno, miren, ahí tienen un revoltijo que dicen ustedes, bueno, ¿y qué está poniéndome ahí el licenciado, verdad? Es una araña que me está poniendo. Bueno, ahora ya en el examen que tengamos, el segundo, ya se les va a preguntar esto más complicado, que yo no se los quise preguntar en el anterior programa, en el anterior parcial, porque solo habíamos visto fenoles. Ahora ya estamos viendo ácidos carboxílicos, que serían ácidos fuertes, y estamos viendo, ya vimos ácidos débiles, que serían los fenoles, ¿verdad? Entonces ahora ya pueden hacer ustedes una separación de mezclas ácidas muchísimo más complejo. Bueno, entonces miren, pues aquí les voy a enseñar bases también, porque así aprendemos todo, porque las bases serían las aminas. Entonces miren pues qué tenemos que hacer. Miren lo bonito de la química, jóvenes. Esto es el trabajo que ustedes van a tener que hacer, tanto ingenieros químicos como ingenieros de alimentos. Bueno, entonces fíjense pues, tenemos nosotros una mezcla de compuestos orgánicos disueltos en un compuesto orgánico, por ejemplo éter o cloroformo. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer, aquí estamos haciendo una investigación de los compuestos que están presentes en esta mezcla de compuestos orgánicos. Eso lo podemos hacer en el laboratorio fácilmente. Necesitamos una ampolla de decantación y necesitamos disoluciones ácidas y básicas. Bueno, lo primero que hacemos es le agregamos agua. Bueno, entonces al agregarle agua en la ampolla de decantación, como el disolvente orgánico es apolar, entonces ¿qué va a pasar cuando ustedes le agregan el agua al disolvente orgánico, jóvenes? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, en la ampolla de decantación agregan el agua al disolvente orgánico. ¿Qué va a pasar en la ampolla de decantación? A ver, ¿quién se le ocurre? Desgraciadamente ahora con lo virtual realmente ustedes están en una mala posición con esto. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién me puede decir? Pues tienen dos fases. se van a formar dos fases. Se va a formar una fase orgánica, que sería donde están los compuestos orgánicos, y se va a formar una fase acuosa, o sea que van a tener dos fases. Bueno, entonces de ahí en la ampolla lo que tienen que hacer es agitarla 3 veces y luego sacar el aire, y luego la voltean, y por supuesto ustedes ya tienen que tener claro en dónde está el agua, ¿va? Cuando ustedes agregaron el agua tienen que ver si se fue para arriba, pero si se quedó arriba o se pasó para abajo. Si se pasó para abajo quiere decir de que la sustancia, el disolvente orgánico es más denso que el agua. Si se quedó arriba quiere decir de que el compuesto orgánico es menos denso que el agua. Bueno, entonces miren qué puede pasar. Si en sus compuestos orgánicos tienen compuestos solubles, entonces se van a solubilizar. Entonces puede tener 3 casos. Si el pH es menor que 0, que 7, quiere decir de que las sustancias que ustedes disolvieron son ácidos y son solubles en agua. ¿Ya? Ahora, si el pH les quedó mayor que 7, quiere decir que las sustancias que se disolvieron son bases solubles en agua. Si decimos ácidos, pues podemos decir que pueden ser fenoles y pueden ser ácidos carboxílicos. Si decimos bases, pues serían las aminas, primarias, secundarias y terciarias, aunque las terciarias son poco solubles. Bueno, entonces, ahora, a ver qué está pasando, chicos. Licenciado, solo tengo una duda. ¿Sí? A la hora de hacer esto ya en el laboratorio, para medir el pH sí se deben de separar las dos fases. Sí, entonces de ahí se separan las dos fases y ponen ustedes la fase acuosa en beakers, y ahí ponen el papel pH y miden el pH de cada solución, o lo ponen con un pHímetro. Bueno, entonces ahora si el pH es igual a 7, quiere decir de que lo que se disolvió
fueron compuestos neutros. Porque en orgánica existen los compuestos neutros, existen los compuestos ácidos y los compuestos básicos. Bueno, entonces ahora quiere decir que pueden tener, fíjense pues, pueden tener compuestos neutros, pero también puede ser de que no haya nada, ¿sí o no? Porque si el pH del agua no se modificó, entonces ¿cómo pueden ustedes saber si se disolvió algo o no? Entonces puede ser fácil, puede ser de que el color del agua se haya modificado, porque el agua es incolora, ¿sí o no? Entonces si ya no tiene el color, si ya tiene color, pues quiere decir de que algo se disolvió. Y la otra cosa podría ser el olor de la fase acuosa, porque sabemos que el agua es inodora, ¿sí o no? Entonces, podemos nosotros ver que los compuestos orgánicos tienen propiedades ácidas. Pueden ser ácidos, pueden ser básicos o pueden ser neutros. ¿Ok? Ácidos, ¿quiénes pueden ser? Ácidos carboxílicos. ¿Y quién otros? ¿Quién otros? Los fenoles. Los fenoles, que serían ácidos débiles. Básicos, ¿quiénes serían? Las aminas. Y neutros, ¿quién sería? Todos los demás. Pueden ser alcanos. Bueno, vamos a poner mejor no alcanos, lo que vamos a poner hidrocarburos. ¿Quiénes otros? Cetonas y aldehídos, alcoholes, bueno, y un sinnúmero de más, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros hacemos esta separación, ¿verdad? Entre ácidos, fíjense pues, y la otra separación que hacemos es soluble y insoluble. ¿En qué? En agua abajo, ¿verdad? También ácidos pueden haber solubles, se pueden haber insolubles. Igual bases, igual neutros. Pueden haber, aquí que puse yo, solubles e insolubles, ¿verdad? Entonces, así es como yo voy a hacer mi cuadro de separación. Pueden haber ácidos solubles, se van a solubilizar en agua. Ácidos insolubles no se van a solubilizar en agua. ¿Ok? Igual básicos, solubles e insolubles, y neutros, solubles e insolubles. Bueno, entonces, ese es el marco de referencia para la separación ácido-base. Bueno, entonces, la primera parte que hicimos acá fue sustancias solubles en agua. Entonces, por eso, si me bajó el pH de 7, quiere decir que eran sustancias orgánicas ácidas. Si me subió, quiere que eran sustancias orgánicas básicas. Y si me dejó igual, eran sustancias neutras. Bueno, entonces, fíjense pues, en la fase orgánica, que puede ser éter o cloroformo, me quedaron todos los compuestos orgánicos insolubles, que pueden ser ácidos, básicos o neutros. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora le voy a agregar hidróxido de sodio al 5% peso volumen. Pues entonces ahora, ¿quiénes van a ser los solubles, jóvenes? ¿Quiénes van a ser los solubles? Si yo agrego una base. Los ácidos. Los ácidos van a neutralizarse o van a reaccionar con la base y me van a formar sales. ¿Y las sales en dónde son solubles, jóvenes? ¿En el agua o en el compuesto orgánico? Las sales de los ácidos, fuertes y débiles. A ver pues, jóvenes, en el agua o en el compuesto orgánico o los disolventes orgánicos, ¿en dónde va a ser soluble? A ver pues, chicos, hombre, despertemos. ¿En dónde van a ser
las sales de los ácidos solubles, jóvenes? ¿En dónde van a ser solubles? A ver, pues, jóvenes, ¿en dónde van a ser solubles? Nadie sabe. En el compuesto orgánico, ¿no? No, si son sales, las sales van a disolverse en compuesto orgánico. ¿La sal qué? ¿Tiene carga o no tiene carga? Miguel Ángel, ¿tiene carga o no tiene carga? Tiene carga. Bueno, y las cargas se disuelven en disolventes apolares. No. ¿En dónde se disuelven? En el agua. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Entonces, en este caso, cuando yo agrego hidróxido de sodio, los ácidos débiles y fuertes me forman sales. Entonces se van a quedar solubles en el agua. Y los otros compuestos, los compuestos básicos y los compuestos neutros, me van a quedar en el disolvente orgánico, que es apolar. ¿Está claro eso, jóvenes? Porque eso es importante que lo entiendan para poder resolver estos problemas. ¿Está claro eso, jóvenes? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Puedo seguir trabajando con la fase acuosa. Por supuesto, aquí voy a separar con la ampolla de decantación la fase acuosa y el disolvente orgánico. Bueno, entonces, yo trabajo ahora con la fase acuosa. Bueno, ¿qué pasa? Pues lo primero que tengo que hacer es agregar ácido clorhídrico al 5%. ¿Para qué? Para transformar las sales en ácido. Ahora, además, debo agregar un disolvente o un solvente apolar, como fuera cloroformo o éter. Entonces voy a tener dos fases. Ahora, cuando yo regenero los ácidos fuertes y débiles, ¿en dónde se van a quedar disueltos? ¿En el agua o en la fase orgánica? En la fase orgánica. En la fase orgánica, porque estos ácidos eran insolubles en agua. Entonces, ahora aquí en la fase acuosa se desecha porque no me queda nada, ¿verdad? En la fase orgánica ahora voy a tener los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Pero ahora yo quería separar esos ácidos fuertes y esos ácidos débiles. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Entonces yo lo que hago es que agrego bicarbonato de sodio, que es una base débil. Entonces, la base débil, ¿con quién va a reaccionar? ¿Con el ácido débil o con el ácido fuerte? A ver, Stuart, ¿con quién reaccionaría la base débil? ¿Con el ácido fuerte o con el ácido débil? Con el fuerte, ¿no? Con el fuerte, porque como es una base débil, no tiene la suficiente fuerza básica para reaccionar con el débil. Entonces, al reaccionar con el fuerte, ¿qué me va a quedar en la fase acuosa? Entonces, me reacciona con el ácido fuerte, me forma la sal, y entonces ¿en dónde se solubiliza Stuart? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica? En la fase acuosa. En la fase acuosa, porque se me formó una sal. Entonces ahora en la fase orgánica tengo los ácidos débiles. Ahí ya separé mi primer grupo, que serían los fenoles. Bueno, pero yo no quería el ácido, la sal del ácido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, regenero el ácido agregando ácido clorhídrico al 5%, agrego un solvente orgánico a la ampolla, y entonces ahora, a ver, Andrés Daniel, el ácido regenerado, ¿en dónde va a ser soluble? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica? En la fase orgánica. En la fase orgánica. Entonces aquí ya separo mi segundo, que serían los ácidos fuertes. Se dan cuenta de que aquí tengo separado ácidos débiles y ácidos fuertes. Bueno, ahora me voy y trabajo con la fase orgánica que dejé por otro lado. Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Agrego ácido clorhídrico al 5%.
Bueno, ¿quiénes van a reaccionar con el ácido clorhídrico al 5%? ¿Los bases o los neutros, Esmeralda? Las bases. Las bases. ¿Y qué van a formar las bases? Van a formar sales. Entonces, si forma una sal, la base, ¿en dónde va a ser soluble? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica? Esmeralda siempre. Fase acuosa. En la acuosa. En la acuosa. O sea que aquí separé ya lo que es las bases de los neutros, ¿verdad? Porque los neutros me van a quedar en la fase orgánica. Y ahora los básicos me van a quedar en la fase acuosa. Bueno, entonces ahora aquí ya separé los neutros. Los neutros estarían en la fase orgánica. ¿Cómo los separo? Pues por medio de destilación, ¿verdad? Ya sea fraccionado o simple, dependiendo de los puntos de ebullición. Bueno, pero yo no quiero la sal de las bases. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo regenerar las bases agregando hidróxido de sodio. Entonces se me regenera la base. Luego agrego solvente orgánico volátil, cloroformo éter. Entonces, a ver, Cintia, ¿en dónde quedaría disuelto la base regenerada? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica? En la fase orgánica. Entonces ahí tendría separado mis compuestos básicos. ¿Qué les parece? Ese proceso se utiliza mucho en la industria. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Entonces estos procesos son bien útiles para ustedes como ingenieros químicos e ingenieros de alimentos. Porque puede ser productos químicos o puede ser productos alimenticios los que podemos estar separando. ¿Alguna duda? Bueno, entonces esto sí se les va a preguntar en segundo parcial. ¿Se dan cuenta que el segundo parcial va a venir algo complicadito, sí o no, joven? Bueno, entonces, mire pues, por eso es bueno que se preparen desde ahorita, pues. ¿Qué compuestos tengo? Bueno, entonces, eso es lo que van a hacer en lo que es el examen. Miren, así se los voy a pedir yo. Entonces, acá les puse este. Y aquí es donde vienen a empezar ustedes a identificar los compuestos, ¿verdad? NH2, COH y más fenol. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que tengo que dar. Entonces normalmente yo lo que hago es que le pongo número, ¿verdad? 1, 2 o letras, 3 y 4 para tener más fácil lo que es el diagrama. Bueno, entonces ahora, mire, lo primero que tengo que hacer, que no está puesto ahí, pero lo primero que tengo que hacer yo para pensar qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en el sistema es clasificarlos. Entonces, vamos a ver que puedo poner ácido, puedo poner base y puedo poner neutro. ¿Ok? Eso sería lo primero. Bueno, en ácido yo sé que tengo fuerte y débil. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, eso sería el cuadro. Bueno, pues, ¿qué falta? Bueno, aquí este cuadro debería estar así. Bueno, de ahí tengo soluble e insoluble. ¿En qué, jóvenes? ¿Soluble e insoluble en qué? ¿Soluble e insoluble en qué, jóvenes? A ver, pues chicos, ¿soluble e insoluble en qué? ¿Sería el cloroformo? ¿Ah? ¿Sería el cloroformo? No, en cloroformo no. Porque eso está disuelto en eso. ¿En qué? En agua, jóvenes, en agua. H2O
y H2O. Bueno, entonces ahora, miren pues, el primero, ¿cómo lo clasifican ustedes? ¿Como ácido, base o neutro? ¿Cómo lo clasifican? El primero. A ver, Diana. El tolueno, ácido, base o neutro. Ahí tiene que ir con la lógica de negación. ¿Qué es ácido, base o neutro? ¿Es ácido? No, los ácidos, ¿quiénes son, Diana? Es que eso es lo que tiene que saber. ¿Quiénes son los ácidos? Los ácidos son los ácidos carboxílicos y los fenoles. Bueno, y ese es un ácido carboxílico y un fenol. No, Bueno, y entonces, ¿por qué dice ácido? usted tiene razón. Bueno, esa es la lógica que tiene que tener. Bueno, entonces, ¿qué es ácido? Ácido no va a ser básico. No, sería neutro. Bueno, entonces ahora, neutro. ¿Insoluble o soluble? Ahí tiene que recordarse, ¿los aromáticos son solubles o son insolubles en agua? Son insolubles. Bueno, por el benceno, que es el más sencillo, es insoluble. Entonces sería neutro, sería insoluble. Ese sería el 1. Bueno, ¿se dan cuenta de la lógica que tenemos que utilizar, Dayan, o no? Sí, licenciado. Bueno, ojo pues, eso es lo que tiene que entender. Por eso a veces cuando se confunde uno es mejor porque así aprende bien. Tina, el 2, ¿qué sería?